¿Cómo estamos? Pasamos al siguiente ejercicio sobre composición de funciones. Sabiendo que f de x es igual a 2x menos 5 y g de x es igual a 3x más m, determine m de modo que f de g de x sea igual a g de f de x. Entonces la forma de plantear este ejercicio va a ser la siguiente. Partiremos de esta igualdad que nos da aquí como dato que f de g de x es igual a g de f de x, y allí vamos desarrollando. Lo primero que haremos es calcular f de g de x, luego calcularemos g de f de x y después lo igualaremos para poder hallar el valor de m. Entonces, primeramente nos concentramos en f de g de x, perdón, que viene a ser igual a f de g de x, y en vez de x aquí se debe introducir g de x. Entonces queda, fíjense acá, 2 por g de x menos 5. En la función f de x, por supuesto, se está trabajando. Entonces al hacer f de g de x, en vez de x entra 2 por g de x menos 5. Entonces aquí lo que vamos a hacer seguidamente, en vez de g de x se va a escribir su valor, que es igual a 3x más m según el enunciado. Entonces acá copiamos nuevamente f de g de x es igual a 2 y en vez de g de x ponemos su valor, que es 3x más m como está aquí especificado, y luego menos 5 baja igual. Seguidamente se va a hacer acá la distributiva. Entonces va a quedar que f de g de x es igual a 2 por 3x, que es 6x, más por más, 2 por m es 2m, y el menos 5 baja igual. Fíjense que hasta allí ya no se puede efectuar ninguna operación, puesto que ningún término es semejante. Por lo tanto, podemos marcar esta ecuación como siendo la ecuación número 1. Entonces queda que f de g de x es igual a 6x más 2m menos 5. Viene a ser nuestra ecuación número 1, que surgió del análisis de f de g de x. Ahora vamos a analizar g de f de x en este lado de la ecuación. Entonces vamos a hacer g de f de x, y eso significa que en la función g de x, que es esta, en vez de x va a entrar f de x. Entonces va a quedar 3 por f de x, fíjense, en vez de x entra f de x, y más m, que es un dato acá del ejercicio. Entonces nos queda que g de f de x es igual a 3 por f de x más m. Y el siguiente paso que vamos a dar es, en vez de f de x vamos a poner su valor, que es, como dice acá en el enunciado, 2x menos 5. Entonces queda que g de f de x es igual a 3 multiplicado por 2x menos 5, que es el valor de f de x, y este más m se copia igual. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aquí la distributiva del 3 por el paréntesis. Vamos a preparar acá y pasamos acá arriba. Entonces queda que g de f de x es igual, 3 por 2x es 6x, más por menos es menos, y 3 por 5 es 15, y más m se copia igual. Entonces acá lo que podemos hacer es enumerar esta ecuación como siendo la ecuación número 2. Entonces nos queda que g de f de x es igual a 6x menos 15 más m. Y ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos nuevamente en este dato del ejercicio, que f de g de x debe ser igual a g de f de x. Vamos a copiar nuevamente eso aquí. Y lo que vamos a hacer es igualar, por supuesto, la ecuación 1 con la ecuación 2. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos a qué es igual f de g de x, que es igual a 6x más 2m menos 5. Y ya sabemos a qué es igual g de f de x, que es la ecuación 2. Entonces ahora vamos a igualar. Fíjense que el ejercicio, justamente la condición principal es esta. Y lo que haremos es mirar en la ecuación 1
a que es igual f de g de x. Fíjense que es igual a 6x más 2m menos 5. Entonces colocamos aquí. Su valor es 6x más 2m menos 5. Y el valor de g de f de x es lo que acabamos de calcular aquí, que es 6x menos 15 más m. Entonces copiamos nuevamente aquí y ya nos queda la igualdad. Fíjense que es una ecuación con dos incógnitas por el momento, puesto que está la x y está la m, pero con la observación de que fíjense que 6x con 6x como que están en miembros opuestos, digamos. Si por ejemplo pasáramos para este miembro sería 6x menos x, y cantidad igual de signos contrarios se neutraliza, entonces desaparece la variable x y lo único que nos queda es la variable m, que es justamente lo que está pidiendo el ejercicio. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es despejar el valor de m, por lo que 2m se copia igual, y esta m que está sumando se pasa restando en el primer miembro, y este 5 que está restando se va a pasar sumando en el segundo. Entonces va a quedar 2m. Vamos a copiar primeramente lo que sobró, ¿verdad? Para evitar cualquier confusión. Entonces queda 2m menos 5 es igual a menos 15 más m. Entonces allí se pasa la m restando, va a ser 2m menos m, y el 5 se pasa sumando, entonces queda menos 15 más 5. Lo único que se hizo acá es la m se trajo restando y el 5 se pasó sumando, y 2m menos m por supuesto es m, y menos 15 más 5 es menos 10. Cantidad de signo contrario se resta, lleva el signo del mayor. Entonces ese es el valor pedido para la m. Si por ahí ustedes quieren hacer algún tipo de verificación, lo que deben hacer es aquí reemplazar m por su valor y calcular f de g de x y g de f de x con ese valor de m incluido, y los valores o las ecuaciones en este caso deben ser iguales.